Liturgia para hoy lunes 17 de enero. San Antonio Abad. San Antonio Abad nació en enero del año 251. Tenía cerca de 20 años cuando escuchó el pasaje evangélico: si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres, ven y sígueme. Entonces se fue al desierto. Es considerado como el padre del monaquismo egipcio, donde vivió casi un siglo. En aquella vida ascética y solitaria lo siguieron muchos discípulos. Murió en el año 356, lleno de sabiduría, previendo el día de su muerte. Antífona. El justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Oremos. Oh Dios, que otorgaste la gracia al abad San Antonio de servirte con una vida admirable en el desierto, concédenos por su intercesión que, negándonos a nosotros mismos, te amemos siempre sobre todas las cosas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 16 al 23. En aquellos días, Samuel dijo a Saúl: déjame que te cuente lo que el Señor me ha dicho esta noche. Contestó Saúl: dímelo. Samuel dijo: aunque te creas pequeño, eres la cabeza de las tribus de Israel, porque el Señor te ha nombrado rey de Israel. El Señor te envió a esta campaña con orden de exterminar a esos pecadores amalecitas, combatiendo hasta acabar con ellos. ¿Por qué no has obedecido al Señor? ¿Por qué has echado mano a los despojos haciendo lo que el Señor reprueba? Saúl replicó: pero si he obedecido al Señor, he hecho la campaña a la que me envió, he traído a Agag, rey de Amalec, y he exterminado a los amalecitas. Si la tropa tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor de lo destinado al exterminio, lo hizo para ofrecérselas en sacrificio al Señor, tu Dios, en Gilgal. Samuel contestó: ¿quiere el Señor sacrificios y holocaustos? ¿O quiere que obedezcan al Señor? Obedecer vale más que un sacrificio, ser dócil más que la grasa de carneros. Pecado de adivinos es la rebeldía, crimen de idolatría es la obstinación. Por haber rechazado al Señor, el Señor te rechaza como rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 49. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto haré, y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz,
juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 18 al 22. En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contestó: ¿es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio. Aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres, y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Te pedimos, Señor, que aceptes la ofrenda de nuestro servicio en la conmemoración de San Antonio, y concédenos que, libres de los impedimentos terrenos, hagamos que tú seas nuestra única riqueza. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y sígueme, dice el Señor. Oremos. Alimentados con tu sacramento de salvación, haz que podamos siempre vencer todas las tentaciones del enemigo. Tú, Señor, que otorgaste a San Antonio insignes victorias sobre los poderes de las tinieblas. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Te bendecimos, Padre, por el cáliz del vino nuevo que sella tu alianza con nosotros por la sangre de Cristo. Él se entregó en manos de los verdugos para que de su sangre derramada naciera como de la uva prensada nace el vino de la fiesta. Amén. Lectura. A vino nuevo, odres nuevos. La escena evangélica de hoy contiene dos partes, estando la segunda en función de la primera, es decir, las dos breves parábolas o comparaciones del paño y del vino nuevos vienen a esclarecer la respuesta de Jesús sobre la pregunta planteada respecto del ayuno y afirman la novedad radical del Evangelio. La pregunta dirigida a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan?, tiene un trasfondo polémico. Los discípulos de Juan el Bautista ayunaban regularmente, así como los fariseos. En cambio, los discípulos de Jesús no lo hacían. Se refleja en el texto la práctica mitigada del ayuno en la iglesia primitiva, un punto más de fricción con la vieja sinagoga. Para el judaísmo oficial, el ayuno era práctica fundamental de religión, hasta el punto que los judíos piadosos, como eran los fariseos, ayunaban hasta 2 veces por semana a fin de acelerar la llegada del Mesías y del reino de Dios. En cambio, las comunidades apostólicas parecían minusvalorar el ayuno, que no es mencionado en ninguno de los sumarios del libro de los Hechos referentes a la vida de la comunidad, si bien se menciona en otros pasajes, aunque no muchos. ¿Por qué los cristianos no seguían las normas judías del ayuno? La respuesta la da Jesús en el Evangelio de hoy. No pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos. No se estila ayunar en las bodas. Y Jesús es el novio de las bodas de Dios, con su nuevo pueblo y con la nueva humanidad de los tiempos mesiánicos, inaugurados por el reino de Dios en la persona de Cristo.
En su respuesta, continúa Jesús la imagen viejotestamentaria de los desposorios de Dios con Israel. Cuando les falte el novio, alusión a la muerte de Jesús, y entonces ayunarán sus amigos, es decir, sufrirán persecución y dificultades, tristeza y desolación. Establecido el principio, mientras el novio está con ellos, sus amigos no pueden ayunar. Lo esclarece el Señor con dos parábolas, tan cortas en palabras como largas de alcance y aplicaciones. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Igualmente, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Para meditar. La novedad del reino y del Evangelio. Respecto de la salvación del hombre por Dios, las dos parábolas paño y vino nuevos subrayan la incompatibilidad de la nueva situación religiosa creada por la venida de Jesús con las viejas instituciones mosaicas, representadas aquí en el ayuno de los fariseos y discípulos de Juan. Tomando como punto de partida la cuestión del ayuno, el mensaje transmitido por Jesús es lo nuevo que se inaugura en su persona, doctrina y conducta. El ayuno en cuestión es símbolo del Antiguo Testamento, del viejo estilo religioso. Al rechazarlo, declara Jesús que en los viejos moldes de la ley e instituciones mosaicas no puede vaciarse el nuevo espíritu del Evangelio y del reino de Dios, porque estos son el paño y el vino nuevos, incompatibles con el manto y los odres viejos. De hecho, Cristo no se empeñó en reformar la sinagoga y el viejo culto, sino que fundó el nuevo pueblo de Dios, la nueva comunidad cultural, el nuevo Israel, es decir, la Iglesia. Como vemos en el discurso del monte, Jesús preconiza un nuevo orden religioso y moral, el amor y la fraternidad frente al odio y la venganza, el espíritu de servicio en vez del poder y la explotación. Repetidas veces Cristo dijo no a lo viejo e inservible, y así, frente a la religiosidad ritual y formulista, propone una religión en espíritu y en verdad, frente a la ley del mínimo obligatorio, la ley de las bienaventuranzas, frente al templo material de Jerusalén, el templo de su persona y la comunidad cristiana como templo de Dios por el Espíritu, frente a los sacrificios de animales de la antigua alianza, el sacrificio de sí mismo, realizado una vez en la cruz y actualizado constantemente en la Eucaristía para la salvación del mundo. Tenemos que dejar que actúe en nosotros y en nuestra comunidad el vino nuevo del Espíritu de Cristo, fermento de nuevas relaciones con Dios y los hermanos. San Pablo escribía a los fieles de Corinto con una carta de Cristo redactada por nuestro ministerio, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en las tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Dios nos capacitó para ser servidores de una nueva alianza, no basada en pura letra, porque la letra mata y en cambio el Espíritu da vida. Segunda de Corintios 3, 1, 6. Reflexionemos. ¿Qué es más importante en nuestra vida cristiana? ¿Obedecer la voluntad de Dios o multiplicar rezos y sacrificios? Oremos. Señor, que el vino nuevo de tu Espíritu, fermento del reino, haga reventar nuestros odres envejecidos para que podamos asimilar la novedad del Evangelio.
Concédenos, Señor, movernos en la fiel libertad que dan el amor y la amistad contigo. Amén.